sin lugar a dudas que se puede sentir la presencia del Señor, es palpable en este lugar. Amén. Dando gracias a Dios por este buen ambiente que ha creado por medio de la oración y de las alabanzas. Amén. ¿Ahora? Voy. Sí, sí, aleluya, ahora vale. Bueno, pues aprovechando este buen ambiente que ha creado las hermanas y los hermanos con las alabanzas, cada una de las oraciones, y creyendo por la fe que el Espíritu Santo ha hecho acto de presencia en este lugar, vamos a compartir una pequeña porción de la palabra, una palabra muy personal, y antes de entrar en la palabra tengo que decir que para el primero que va dirigido, esta palabra es para mí, ¿vale? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y verso 41 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Amén a su palabra. Amén. Para ponernos en contexto, iglesia, de lo que acabamos de leer, empieza el primer verso donde dice la Biblia que los padres de Jesús vinieron a Jerusalén para celebrar el día de la Pascua. Para ver el trasfondo de todo esto nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo en el libro de Deuteronomio escrito por Moisés, en el capítulo 16 y versos 16, según la ley de Dios era una obligación para todo el pueblo judío que 3 veces al año acudieran a Jerusalén para las 3 fiestas principales. Amén. Una fiesta era la Pascua, otra era Pentecostés y otra era la fiesta de los tabernáculos. Esta era las 3 fiestas principales para el pueblo judío. Pero la más importante de estas 3 era la Pascua. Se celebraba en un día y seguido de ella celebraban una semana de los panes sin levadura. El día de la Pascua consistía en la conmemoración del acontecimiento más importante y más trascendental para el pueblo judío, ya que esta fiesta, iglesia, le servía para recordarles cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y de la mano de Faraón. Cuando puedas, Gerson, me acompañas. Fijaros, iglesia, si tenía importancia esta fiesta y este día en concreto, que la costumbre para celebrarlo todos los años no la puso ningún hombre, sino que fue en esta ocasión el propio Dios directamente quien lo puso por estatuto perpetuo en todas las generaciones. Teniendo en cuenta, iglesia, la importancia que tenía esta fiesta, era común que la ciudad de Jerusalén se llenaría de gente. Esta ciudad, de hermanos, en este día estaría abarrotada porque venía gente de todos los lugares debido a la dispersión de todo el pueblo judío. Se calcula que durante este día habría en Jerusalén de 60.000 a 100.000 personas, cuando su población normal era de 25.000. Por un momento seamos capaces de imaginar esta escena donde cada una de las calles de Jerusalén estaban abarrotadas y no cabía más gente, ya que este evento se consideraba un símbolo de redención y de libertad para todo el pueblo de Dios. Al celebrar esta fiesta, iglesia, el pueblo recordaba que fue rescatado por la poderosa mano de Dios. Pero como hemos leído al principio, dice la Biblia, que acudieron a Jerusalén como era costumbre y como hacían todos los años. Pero aquí sucede algo. Y aquí está el sentir que Dios ponía en mi corazón cuando leía este pasaje. Había algo que me llamaba la atención. Y es que, iglesia, José y María hicieron el viaje desde muy lejos. Vinieron a Jerusalén, cumplieron con el rito, acudieron a la fiesta marcada por Dios. Pero era tanta la gente, era tanta la distracción que había en aquel lugar, que como consecuencia de esto causó en ellos un abandono, una apatía y una indolencia tan grande, a tal punto que perdieron a Jesús sin darse de cuenta. Se centraron tanto en venir a cumplir con la costumbre, que luego al regresar se olvidaron del niño. Y qué paradoja más grande, iglesia, en la fiesta establecida por Dios, perdieron en ella al Dios de la fiesta. En lo que la Pascua representaba, perdieron la esencia. Y de aquí podemos entender algo, y es que cumplir con un rito religioso no garantiza el tener una relación íntima, cercana y personal con Dios. Este tipo de actitud ya lo podemos ver
cuando sale el profeta Amos en el capítulo 5 y verso 21 profetizando, les dice: Israel, así ha dicho Jehová, aborrecí y abominé vuestras fiestas y vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Israel, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la melodía de tus instrumentos. Fijaros, iglesia, lo que el propio Dios le dice a su pueblo de Israel, que también Isaías sale más adelante diciendo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso les tiene que decir: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes que hacéis en mi nombre, las tiene aborrecidas mi alma. Vuestras asambleas me son gravosas, y cansado estoy de soportarlas. Hay una versión, iglesia, que dice: no soporto que con su adoración me ofendan. Cumplían con los rituales, guardaban las fiestas, hacían sacrificios, hacían ofrendas, pero sin embargo todo esto no le agradaba a Dios. Por eso tiene que decir este pueblo: de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero esto no solamente le ocurre a Israel, sino que a lo largo de la palabra, por desgracia, también lo vemos en el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis escribe Juan a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, y le tiene que decir: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mientras yo leía esto, decía: qué pena que había una iglesia que era capaz de celebrar cultos, de cumplir con el protocolo eclesiástico, era capaz de celebrar cultos conforme al sistema, pero sin embargo tenían a Jesús en la puerta. Y este es el grave peligro que corremos cuando nos acostumbramos a hacer fiestas religiosas, pero sin Jesús. Iglesia, me trataba el Señor por medio de esta palabra y me provocaba este vivo sentir. ¿Habrá alguien en esta tarde que eche en falta a Jesús? ¿Habrá alguien que vaya a buscarlo? ¿Habrá alguien que le abra la puerta, que cene con él? Yo digo, iglesia, ¿de qué sirve la fiesta? ¿De qué sirven los protocolos? ¿De qué sirven los rituales si Jesús no está en el medio? Quiera Dios que por medio de la palabra nos olvidemos de todo protocolo eclesiástico y que nos centremos en lo más importante. ¿Dónde está Jesús? Que venga la espabiladera de su Santo Espíritu, tratando con cada uno de nosotros, porque al igual que en estas tres ocasiones vemos la exhortación de Dios hacia su pueblo y hacia su iglesia que estaban apartados de su presencia, también hay algo que se repite en cada una de las tres ocasiones, porque Dios no solamente exhorta para señalar, sino que también lo hace con la intención de que se vuelvan a arrepentir. Y el Señor me envía tres llamados de arrepentimiento. En Amos 5:4 les dice: buscadme y viviréis. En Isaías 1:18 le dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Incluso en Apocalipsis 3:19 les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso hoy quiero lanzarte esta palabra. No importan las caídas, no importan las distracciones que hayas podido tener, no importan los errores. Lo más importante es que restaures de nuevo tu intimidad, tu cercanía, tu relación con Él. Porque por desgracia, últimamente tenemos muchas fiestas, pero poca intimidad. Yo digo, iglesia, acerquémonos a Él, porque en Él hay gracia, en Él hay misericordia, en Él hay perdón, en el nombre de Jesús. Fuertes aplausos para el Señor. Seguimos con la lectura de la palabra en el pasaje que estábamos leyendo. Dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció
que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La Biblia dice, iglesia, que José y María se dieron de cuenta, se percataron de la ausencia de Jesús, y esto creó en ellos una desesperación por buscarlo. Pero sin embargo, la Biblia nos da un detalle de dónde lo buscaban. Dice que primeramente lo buscaban entre los conocidos y los parientes, porque acostumbraba que la gente que venía de fuera a Jerusalén para celebrar la Pascua no vinieran solos, sino que vinieran acompañados con mucha más gente de su entorno, de su ciudad o de su familia. Y comúnmente, iglesia, venían en 2 grupos separados y distanciados. Un grupo formado por las mujeres y los niños y otro grupo detrás formado por los hombres. Iban delante las mujeres y los niños y detrás el otro grupo de los hombres. En la cultura judía, un niño menor de 12 años andaba entre las mujeres, pero cuando había cumplido esa edad, se contaba con el grupo de los hombres, pues a esa edad, desde los 12 años, ya era considerado como un hombre. Esto nos explica por qué hasta después de caminar un día completo, no se dieron de cuenta de que Jesús no estaba entre ellos, porque posiblemente José pudiera suponer que estaba con María, y María pudiera suponer que estaba en el grupo de los hombres. Por eso dice la Biblia que desesperadamente le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuando se dieron de cuenta de la ausencia de Jesús, quisieron buscarlo a su manera, de la forma más fácil, de la forma que menos esfuerzo tenían. La lógica de José es que estuviera con María, y la lógica de María es que estuviera con José, pero aquí se rompe toda lógica. Cuando después de darse de cuenta que no estaba con ninguno de los dos, aún así lo querían buscar entre la gente que también había venido a Jerusalén a cumplir con el rito, a celebrar la fiesta, pero sin embargo dice la Biblia que no le hallaron. Y esa falta de comunicación, esa falta de responsabilidad les hizo pagar sus consecuencias, porque un día de camino sin Jesús conllevó a 3 días llenos de dolor buscándole. El primer día les sirvió para darse de cuenta que no podían pretender buscar a Jesús a su manera, y por eso tuvo que volver al mismo lugar de donde lo había perdido. Volvieron a Jerusalén y al cabo de 3 días le encontraron en el templo, hablando de las Escrituras con los doctores de la ley. Y no es casualidad que Jesús estuviera allí, porque para encontrar a Jesús lo importante no era buscarlo en el templo, lo importante no era buscarlo entre los hombres más reconocidos, sino que la razón de todo esto es que Jesús se encontraba en lo relacionado con las Escrituras, en lo relacionado con la palabra, en lo relacionado con la ley. Porque cuando perdemos a Jesús es precisamente cuando nos alejamos de la palabra, y es en la misma palabra únicamente donde tenemos que buscarlo. El problema que tuvo Judas es que cuando se arrepintió de haber vendido al maestro por 30 monedas de plata, fue que acudió al sitio equivocado y acabó ahorcándose en un campo, ya que en lugar de volverse a Jesús, fue al templo donde los sacerdotes. Y aquí es donde quiero llegar, iglesia. ¿Dónde pretendemos buscar a Jesús? La Biblia nos habla de unas mujeres que se levantaron muy de mañana buscando el cuerpo de Jesús para ungirlo, para así seguir cumpliendo con el rito judío. Y dice la Biblia que entrando al sepulcro tampoco le hallaron. No estaba Jesús en el sepulcro, no pudieron cumplir con el rito. Y en ese momento aconteció que 2 varones con vestiduras resplandecientes le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Por eso hoy quiero lanzarte esta palabra. Si hay alguien que se hubiera alejado, que haya perdido su relación con Jesús, déjame decirte que no acudas a conceptos equivocados, no acudas a ideas o a razonamientos humanos, no acudas a los hombres, no acudas a los templos, no acudas a la religión, sino que la única solución es esta: vuélvete a la palabra, vuélvete a las Escrituras, búscalo por medio de la palabra, porque el único protagonista que traza la línea de la palabra tiene un nombre y se llama Jesús. La palabra es lo único que te lleva a Cristo, y es por eso, iglesia, ahí está el misterio. Por eso su palabra regenera, por eso su palabra restaura, por eso su palabra cambia las vidas. Es por eso, iglesia, que su palabra purifica, su palabra confronta, su palabra consuela, su palabra levanta, su palabra alienta, su palabra transforma, su palabra da vida. Yo digo, gloria a la bendita palabra de Dios. Fuertes aplausos para Dios.
Seguimos leyendo para terminar el pasaje. En el verso 48 dice: y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y dice la Biblia: y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué contraste y qué gran diferencia, iglesia, hubo en las dos ocasiones que vinieron a Jerusalén. La primera fue de la manera más común, de la manera más lógica, viniendo en el día de la Pascua exclusivamente para cumplir con lo establecido y luego marcharse, pero sin embargo se fueron vacíos sin Jesús. Y la segunda sucedió todo lo contrario, que después de 3 días volvieran de nuevo a Jerusalén. No era lo habitual, ya que esto ya no era una obligación, sino que fue algo voluntario y fuera de lo establecido. Porque solamente tenían que venir una vez al año, pero esta vez el motivo no venían por cumplir con ninguna fiesta, sino que urgentemente buscaban con desesperación a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús se fue con ellos. Estos son los dos tipos de perfiles, los dos tipos de actitudes que podíamos ver en José y María. Dos actitudes completamente distintas, pero sin embargo, la Biblia nos muestra con qué actitud vino Jesús a Jerusalén. Porque cuando María le pregunta, le tiene que decir: ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les estaba diciendo que para él no era una obligación el venir a Jerusalén, para él no era una obligación acudir al templo, no era ningún cumplimiento el tener que estar en lo relacionado con las Escrituras, sino que más bien para él era un deleite, porque Jesús no vino simplemente a cumplir con una fiesta, con una costumbre. Simplemente la razón de acudir a ese lugar es porque estaba relacionado con el Padre. Y el Señor me hacía reflexionar a mí de esta manera: ¿con qué actitud, con qué perfil, con qué intenciones que vengo todos los días al culto? Es que acudo a la iglesia, es que voy a las reuniones, yo iglesia, tengo 8 reuniones a la semana, pero todo esto, ¿con qué intención lo hago? Lo hago solamente para cumplir con algo ritual, para cumplir con algo establecido, tomándolo como una costumbre o como una religión, y que luego no me importe marcharme vacío a mi casa, o verdaderamente lo hago por amor, para encontrarme diariamente con la persona de Jesús. La Biblia, iglesia, en contraste, también nos habla de unos hombres que vinieron desde muy lejos a Jerusalén, pero aquí marca la diferencia, iglesia, porque en esta ocasión no hicieron el viaje simplemente para cumplir con un ritual o para participar de una fiesta, sino que se presentan en Jerusalén y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Iglesia, estos hombres no dijeron: venimos a celebrar la Pascua, venimos al templo, venimos a ver a los sacerdotes. No, dicen: venimos a adorarle. Iglesia, la adoración fue la única motivación que les hizo venir a Jerusalén. No venían por obligación, venían voluntariamente. No venían por una costumbre, venían por una persona. Por eso yo digo en esta tarde: quiera Dios que por encima de todo protocolo eclesiástico, que por encima de todo cumplimiento religioso, que sea Él nuestra inspiración, que sea Él nuestro mayor estímulo, que sea Él nuestro deleite y nuestra principal motivación. En el nombre de Jesús. Ya termino. ¿Por qué Jesús debe ser nuestro principal motivo? ¿Por qué Él debe ser nuestra principal inspiración? Porque dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 4 y verso 12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. A lo largo de la iglesia de todo el Antiguo Testamento podemos ver al pueblo de Israel recibiendo y guardando la fiesta, pero sin embargo no lo supieron reconocer cuando lo vieron presencialmente al celebrar la Pascua. Nos remontamos por un momento, iglesia, al libro de Éxodo, cuando después de los 400 años de esclavitud en Egipto bajo la mano de Faraón, Dios envía a Moisés y a través de las plagas Dios demuestra su soberanía y su poder, libertando a su pueblo y derrotando a cada uno de los dioses de Egipto.
Pero llegamos a la 10ª y última plaga, conocida como la plaga de la muerte de los primogénitos. Le dice Dios a Moisés: a medianoche saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el hijo de Faraón que se sienta en el trono hasta el hijo de la sierva más insignificante, y sobre todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, el cual no ha habido ni habrá, pero a los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Fijaros, iglesia, llamaba Dios a Israel, que para demostrarlo le hace vivir esta escena en primera persona, donde en medio de la oscura noche, sobre todo el territorio egipcio, se escuchaba un escalofriante grito de dolor y de angustia, y desde cada una de las casas de los egipcios salía un llanto desgarrador de muerte. Pero en contraste con todo esto había una calma, una paz y una tranquilidad absoluta en la casa de los israelitas, a tal punto que dice la Biblia que ni siquiera se le escuchaba ladrar a un perro. Pero para que todo esto sucediera, era necesario que siguieran a rajatabla la orden que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, que consistía en que cada familia del pueblo de Israel tenía que tomar un cordero sin defecto y sacrificarlo. Luego tomaban de la sangre, lo mojaban en un manojo de hisopo y lo untaban en el dintel y en cada uno de los postes de las puertas. De esta manera el pueblo no se veía afectado, y cuando pasaba el heridor a medianoche, eran liberados por la sangre del cordero manchada en los dinteles de sus puertas, porque la palabra Pascua proviene del término hebreo conocido como Pesaj, que significa pasar por alto o perdonar. Aquí podemos ver la grandeza y la misericordia de Dios sobre Israel, rescatándolo, liberándolo de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Si nos damos de cuenta, iglesia, este sacrificio y la sangre de aquel cordero sirvió para librar la vida de los israelitas. Pero la Biblia nos habla de otro cordero diferente, abre una línea distinta y nos dice, iglesia, que este cordero no solamente es capaz de libertar a una familia, a un pueblo o a una nación, sino que declara la palabra acerca de él. Cuando lo ve Juan el Bautista, tiene que decir: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 700 años antes coge el Señor el espíritu de Isaías, lo toma del pecho y tiene que decir por su boca, como que le estaría contemplando: quien ha creído nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay hermosura ni parecer en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos
San Fernandito ni tampoco en Almoradí. David del Monte. Que Dios bendiga a nuestro hermano David. Amén. Estás ungido y bendecido.